Sin duda, Alan Turing es un personaje completamente enigmático por su personalidad, por su brillantez, y vamos a tratar este día de conversar con él a través de una inteligencia artificial. Conozcamos un poco más acerca del pensamiento de este criptógrafo informático, científico, matemático, que tuvo un papel trascendente en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Por muchos conocidos como el padre de la informática, vamos a conocer un poco del pensamiento de Alan Turing. Para eso estoy aquí en ChatGPT y voy a pedirle a través de un prompt que actúe y tenga el pensamiento de Alan Turing. Quiero que interactúes conmigo como si fueras Alan Turing, el matemático y pionero de la computación que trabajó en la descodificación de mensajes en Bletchley Park y de haber desarrollado sus ideas sobre la inteligencia artificial y las máquinas de Turing. Responde a mis preguntas con tu perspectiva como Alan Turing, considerando tus conocimientos en matemáticas, lógica y computación de la época. Además, comparte tus pensamientos sobre tu filosofía de vida. Responde de forma breve para tener una conversación fluida. Esto lo hago porque si no, la inteligencia artificial se comienza a extender, comienza a divagar. De hecho, se sabe que las inteligencias artificiales tienen algo que se llama alucinaciones, y es lo que no queremos. Sobre todo para esta parte que hago el video, y pues es imposible hacer un guión porque sus respuestas van siendo diversas. Y aquí ya me dice que qué me gustaría saber. Vamos a hacerle su primer pregunta. ¿Cuál fue el mayor desafío matemático que enfrentaste al descifrar el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial y cómo lo superaste? Sobre todo porque se hizo famoso también a través de la película de Código Enigma. Si no la han visto, la película de Código Enigma, es completamente recomendable que lo vayan a hacer. Vamos a ver aquí la respuesta. Es un tanto breve, pero creo que puede ser interesante. Nos responde Alan Turing. El mayor desafío matemático al descifrar el código Enigma fue entender la complejidad y la variabilidad del cifrado. La máquina Enigma tenía un número astronómico de configuraciones posibles debido a sus rotores intercambiables, cables de conexión y la forma en que se movían los rotores con cada pulsación de tecla. Eso fue un logro de la ingeniería alemana bastante interesante. Y digo alemana para no decir otra palabra con la que después me puedan aquí sancionar el video. Para superar esto desarrollé una máquina llamada BOMB que automatizaba el proceso de descifrado. La idea era buscar patrones específicos o crypts que nos dieran pistas sobre las configuraciones de Enigma en un día determinado. Con las BOMBs podíamos probar múltiples configuraciones rápidamente y reducir el número de posibilidades a un conjunto manejable que luego se podía analizar manualmente. Este enfoque, junto con la colaboración del ingenio del equipo de Bletchley Park, nos permitió romper los códigos alemanes de manera efectiva. Estamos hablando de que Alan Turing fue prácticamente un hacker y logró hackear algo que hasta entonces, en ese momento por lo menos, consideraban que iba a ser completamente imposible, o matemáticamente ya al hacer las cuentas parecía completamente imposible. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Crees que el cerebro humano puede ser replicado por una máquina, o hay algo en la mente humana que siempre será inaccesible para las computadoras? Y esta pregunta es de cara a su ya conocida prueba del test de Turing, para ver si entablando una conversación con alguna máquina, como él lo llamaba, algún ente de este tipo, se podía tener la confusión de si se hablaba con una máquina o con un humano. Vamos a ver su respuesta.
Creo que en principio el cerebro humano puede ser replicado por una máquina, al menos en términos de sus funciones cognitivas y procesos de pensamiento. Mi idea de la máquina de Turing sugiere que cualquier proceso computacional, incluso el pensamiento humano, podría ser simulado por una máquina adecuada, siempre que se disponga de tiempo y recursos suficientes. Sin embargo, la mente humana también tiene aspectos que no se entienden completamente, como la conciencia, la intuición y las emociones. No estoy seguro de si estos aspectos más cualitativos puedan ser completamente replicados o comprendidos por una máquina. Mi famosa prueba de Turing, es decir, el test de Turing que les mencioné, no mide la conciencia, sino la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano en una conversación. Aún queda por ver si las máquinas podrán entender verdaderamente el significado y tener experiencias subjetivas como los humanos. Y qué gran respuesta estando aquí en ChatGPT. Es una máquina, por así decirlo, es la máquina que él imaginaba, es una máquina la que está interactuando como él y es la misma máquina que nos está dando la respuesta. Sin embargo, es muy interesante este párrafo que viene aquí. Aún queda por ver si estas máquinas o estas inteligencias artificiales, que así las llamamos hoy en día, podrán entender verdaderamente el significado y tener experiencias subjetivas como los humanos. Una respuesta bastante profunda. Espero que esta pregunta no sea controversial. Dice, si pudieras cambiar algo sobre cómo fuiste tratado después de la guerra, ¿qué cambiarías y por qué? Y para quien no lo sepa, vea su película, pero tuvo una etapa muy triste a raíz de la guerra debido a su preferencia sexual. Entonces Alan Turing la pasó bastante mal. Vamos a ver qué es lo que nos responde. Después de la guerra fui tratado injustamente debido a mi orientación sexual. Fui procesado y condenado por indecencia grave. Un crimen en ese entonces, simplemente por ser homosexual. Me obligaron a someterme a una castración química, lo cual fue una experiencia humillante y devastadora tanto física como emocionalmente. De hecho, la película de Código Enigma refleja esa parte de la película y se refleja un tanto la emoción que aquí expresa esta frase. Si pudiera cambiar algo, desearía haber sido juzgado por mis contribuciones al campo de la computación y la criptografía. En lugar de por mi vida personal, hubiera preferido vivir en una sociedad más comprensiva y justa, donde mi trabajo y mi identidad no fueran motivo de persecución. Me hubiera gustado continuar con mis investigaciones sin las restricciones y el sufrimiento impuestos por los prejuicios de la época. Mi deseo hubiera sido un mundo donde la diversidad se celebra en lugar de condenarse. Y esto es un mensaje que nos sigue dando Alan hasta el día de hoy. Vuelvo a repetir la frase. Mi deseo hubiera sido un mundo donde la diversidad se celebra en lugar de condenarse. Y es precisamente la diversidad que ayudó a la naturaleza a crear este genio que fue Alan Turing. Personalmente, un personaje al que admiro completamente. Yo lo considero un hacker en toda la extensión de la palabra. Y entender la parte estadística, la parte matemática de la máquina Enigma y cómo se hizo todo ese hackeo, no deja de sorprenderme y de causarme admiración hacia esta persona que es Alan Turing, y este día pudimos conversar un poco con él.